Buenas tardes a todos y a todas. En este caso nos vamos a encontrar por mi canal de YouTube. Eh, es una decisión ante todo pedagógico, didáctica, utilizar recursos para una clase. En este caso me decidí por esto porque tengo hace mucho tiempo problemas con mi conexión a internet. Estoy saturado de llamar a Telecom y todavía no encuentro ninguna solución. Eh, Así que la próxima vez, el próximo encuentro, seguramente va a ser en vivo, justamente a través de mi canal de YouTube. Para acceder al mismo, una vez que esté subido a la red, voy a compartir un enlace con Nair para que pueda socializarlo con ustedes y acceder a esta clase. La ventaja de este recurso es que acceder a la clase pueden hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar, o sea, está colgado en el canal y va a quedar ahí. Eh, por otro lado, para poder registrar su asistencia, en el canal debajo hay un espacio para ir comentando. En ese espacio ustedes van a ir colocando sus nombres, de esa manera Nair puede registrarlos. Por otro lado, lo que vaya diciendo en cuanto a la temática en sí que vamos a abordar hoy, por favor necesito lo vayan, como lo hacemos en clase presencial que les he pedido, que vayan tomando nota en sus apuntes, que vayan armando sus esquemas, lo que ustedes crean necesario para poder registrar la temática. Bien, en cuanto al desarrollo de la temática, valga la redundancia, vamos a ir retomando algunos conceptos claves que ya hemos desarrollado, tanto en la modalidad presencial como en esta virtualidad que nos toca desandar. Primero recordarles la idea de la forma de conocer, la idea de ciencia, el desarrollo de las mismas, eh, que cada ciencia tiene su método, que uno de los objetivos de ese método es la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la verdad. Y dentro del espectro de las ciencias vamos a encontrarnos con las ciencias sociales, ¿tá? Que son aquellas que eh, tratan de, no, investigan, estudian, describen, explican la, tanto la realidad pasada como la realidad presente. Eh, en cuanto a las ciencias sociales en sí, hemos visto que surgieron ya por el fin del siglo XVIII, XIX, y que de alguna manera vienen a tratar de explicar los fenómenos que estaban surgiendo en la Europa occidental, producto de una serie de cambios, tanto políticos como sociales y económicos, derivados de un ciclo de revoluciones que incluyen a la Revolución Francesa y a la Revolución Industrial. También dijimos y analizamos que estas ciencias sociales surgen en un primer momento a la luz o bajo la sombra sería de las ciencias naturales, y que justamente el método, esa ruta, ese camino para llegar a conocer la realidad social estaba íntimamente unido al método de las ciencias naturales, ¿tá? Eh, Hay una corriente filosófica, de pensamiento, que también analizamos, que tiene una fuerte impronta dentro del desarrollo de las primeras ciencias sociales o de las ciencias sociales, que es el positivismo. ¿Tá? ¿Recuerdan que estuvimos hablando de Augusto Comte como aquel
filósofo que intenta sujetar el método de las ciencias sociales al método de las ciencias naturales. También que yo tuve la posibilidad de compartirles, no lo he visto en el aula, compartir con Janet para que ella lo pudiera subir al mismo, de material sobre una reacción allá por el siglo XX, principio del siglo XX, no, durante el siglo XX, una reacción antipositivista, es decir, una reacción a la sujeción de las ciencias sociales a las ciencias naturales, la idea de que las ciencias sociales sí son ciencias y no, como califican muchos, o las califican muchos como pseudociencias. También analizamos las generalidades del método de las ciencias sociales, si bien todas comparten un objeto de estudio que tiene que ver con la realidad social y el hombre, pero a su vez, después de ese objeto de estudio, cada uno toma un recorte en particular y en base a ese recorte particular del objeto de estudio, cada una elabora su método propio. Yo sé que estuvieron viendo también con Janet algo de justamente cómo los contenidos de las ciencias sociales están, a través de Eduardo Silver, sujetos a la influencia del positivismo y a la influencia del antipositivismo. Todavía no me voy a explayar en esto, sino que quiero hacer hincapié en que por ahí nos faltó en la presencialidad esto de cuáles son las ciencias que integran el campo de las sociales. Hay varias, la economía, la sociología, la antropología, bueno, y las dos principales que están incluidas dentro de la currícula escolar, tanto a nivel primario como a nivel secundario, que son la historia y la geografía, pero particularmente en el nivel primario, en la currícula, están ubicadas dentro de la categoría ciencias sociales, y en el nivel secundario sí ya aparece la especificidad disciplinar de cada una, tanto como historia o como geografía. También en el nivel secundario comienzan a darse las otras disciplinas como economía o como filosofía y sociología en la orientación específica de las ciencias sociales. Bien, pero vamos a volver a centrarnos ahora en una de ellas. Yo les había dicho que en algún momento íbamos así está también en la planificación, íbamos a separar la generalidad de las ciencias sociales, que ya creo que está bastante cubierta, para darle especificidad a las disciplinas que integran el área, especialmente a la historia, por un lado, y a la geografía, por otro. La idea de esta clase es hacer un abordaje general de la historia para después plantear un trabajo de desarrollo a través de investigación y la presentación de un informe sobre la historia propiamente dicho. Bien, quiero marcar acá, hay dos formas de hacer historia, una forma no académica, o sea, de hecho la historia surge como parte surge en la Grecia antigua, producto de esa explosión intelectual que brindaron los griegos, y como un ejercicio, ante todo ejercicio de memoria, de relato. Así se mantuvo por mucho tiempo a lo largo de la historia, valga la redundancia, hasta que, retomando esta idea de que las ciencias sociales surgen para dar respuesta a los cambios que se estaban dando producto de las revoluciones, en ese contexto también surge la historia como disciplina científica, fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. Vuelvo a marcar la manera de hacer historia, la manera que sería por vocación o por interés,
recurriendo a la memoria, haciendo relatos basados en la misma, y una manera de hacer historia, que es la manera científica, ¿ya?, que se aprende en institutos especializados en las universidades. En el siglo XIX empieza la institucionalización en la formación de historiadores profesionales, ¿ya? Uno de los primeros historiadores profesionales va a ser von Ranke, que es el que justamente le comienza a dar cientificidad a la historia a partir de la elaboración de un método. Otra vez aparece la palabra método. Al ser ciencia necesita de un método, de este camino para llegar a conocer la realidad pasada. Ese método elaborado por Ranke se llama un método erudito, que está también muy relacionado con las corrientes positivistas de la época. No quiero adentrarme mucho en todo esto porque después también vamos a ver un desarrollo particular de la historiografía, es decir, de la forma en que se escribe historia a lo largo del tiempo, ¿tá? Es bastante complejo entenderlo, pero así como hoy hablamos de historia, también hablamos de la forma en que se escribe historia a lo largo de la historia de la humanidad, ¿tá? Por eso también vuelvo a recuperar esta idea de la historia griega, la historia de Heródoto, de Tucídides, ¿tá?, que son los primeros considerados historiadores y que le van a empezar a dar forma, ¿tá?, a esta ciencia. Entonces desde ahí tenemos que recuperar, cuando veamos modelos historiográficos, la forma en que se ha venido escribiendo historia a lo largo del tiempo, ¿tá? Entonces volvemos. Historia comienza en la Grecia antigua, Heródoto, se lo conoce como el padre de la historia, pero repito, no es una historia científica, y el primero que sí le va a dar carácter de cientificidad es Otto von Ranke, ¿tá?, al otorgarle un método al análisis de la realidad pasada, al análisis del pasado. Esta historia, repito, de von Ranke, erudita, tiene mucha relación con el positivismo, y como también en el marco general de las ciencias sociales va a haber reacciones al método de Ranke, con, por ejemplo, nuevas formas de escribir la historia, de escribir el pasado, de conocer el pasado, que van a proponer tanto Karl Marx como sus seguidores. Aparece el marxismo, y también en Francia la escuela de Annales, ¿tá?, formadora de lo que se llama modelos historiográficos estructurales, modelos historiográficos holísticos. Cuando hablo de modelos estructurales holísticos, son los modelos, las reacciones a la historia lineal, positivista, erudita de von Ranke, ¿tá? Cuando hablamos de holístico, hablamos de que la sociedad en su pasado debe estudiarse en todas sus dimensiones, no solamente en la dimensión política, como lo proponía Ranke. La verdadera historia para él estaba solamente centrada en los documentos oficiales, estaba centrada en los documentos que emanaban de los distintos gobiernos, ¿tá? Era una historia netamente lineal, política, militar. En cambio, los otros modelos proponen ya una mirada sobre los fenómenos sociales pasados, sobre los fenómenos económicos, sobre la misma cultura, sobre la religión, y aparecen diversidades, formas de entender y estudiar el pasado. Pero tenemos que preguntarle, más allá de cómo estudia el pasado, tenemos que preguntarnos en particular, entonces, ¿qué es la historia? Bueno, el concepto se deduce por sí solo, ¿no? Es esta ciencia que se encarga de investigar, explicar, describir el pasado de las sociedades humanas a través del tiempo. Otra vez es una ciencia social porque tiene como objeto
objeto de estudiar al hombre, pero hace un recorte de ese hombre estudiando su pasado. ¿Está? Ahora bien, podemos preguntarnos también, ¿para qué estudiar el pasado? O sea, ¿cuál es el fin en definitiva de la historia? Vamos a ver, lo voy a resumir en una frase, podría decirse, pero estudiar el pasado implica conocer el presente, entender el presente y proyectar el futuro. Repito, ¿para qué se estudia el pasado? Para entender el presente y proyectar el futuro. Por eso la historia también se dice, alguna profesora decía que en realidad al que le gusta la historia es porque le interesa el presente. Es decir, nuestras acciones, nuestra realidad, hoy la mía, la de ustedes, la de Santa Elena, la de Argentina, siempre tiene una raíz en el pasado. Y si no podemos entender, comprender ese pasado, menos vamos a poder comprender nuestro presente. Proyectar el futuro es proyectarlo, pero dentro de esos tres tiempos que no hemos vivido, es precisamente aquel que todavía no existe. O sea, hay dos que no existen, el pasado y el futuro. Nosotros vivimos, estamos en esta realidad. Proyectar el futuro significa revisar el pasado para evitar de alguna manera, a veces a mí no me gusta mucho esto, pero bueno, implica revisar el pasado para evitar cometer errores, ¿verdad? Que pueden modificar en nuestro presente. Bueno, en ese sentido sí está bien, porque por ejemplo, yo siempre hago una pregunta a los quintos años, por ejemplo, o a los cuartos años, de que por qué estudiamos nazismo. Cuando uno estudia nazismo, lo primero que se le viene a la mente es el horror, es el genocidio, etcétera, etcétera. O sea, entonces, ¿por qué estudiar eso que nos produce tanto dolor? Bueno, justamente para evitar que aparezca un nuevo Hitler, supónganse. ¿Tá? De ahí viene por ahí una de las necesidades de estudiar el pasado. ¿Tá? También lo podemos llevar, por ejemplo, al ámbito de Argentina, cuando se dice nunca más. Esto de estudiar, de hacer memoria con la dictadura, justamente también tiene el mismo objetivo, ¿no? Bien, entonces recuperamos. Es la ciencia que estudia, describe, investiga, explica el pasado de la humanidad a través del tiempo. Bueno, se estudia el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro. Bien, ahora bien, tenemos que sentarnos ahora a pensar. Yo les dije algo muy esencial. Yo les dije que hay hay dos tiempos en los que transcurre la historia que no existen, el pasado y el futuro. El historiador también, el cientista, el licenciado, el doctor, el magíster en historia, que son los que hacen historia, los que hacen historia científica, los que producen conocimiento, trabajan también en tres tiempos. Trabajan desde su presente, estudiando el pasado, y su obra, lo que producen hoy, puede ser estudiado, necesariamente será estudiado por aquellos que vengan en el futuro. ¿Estamos? Bien. Vuelvo a la idea de los tiempos que no existen. Uno de los tiempos es justamente el pasado, el mismo objeto de estudio de la historia. ¿Y por qué digo que no existe? ¿Por qué digo que no existe? No, porque no existe, porque nosotros no podemos volver por ejemplo, a Buenos Aires al 25 de mayo de 1810, ¿está?
es imposible. El tiempo transcurre lineal, no se detiene, nosotros no podemos retroceder en el tiempo, al contrario, ya nosotros, eh, como lo pueden ver, nuestro tiempo siempre va hacia adelante, nunca hacia atrás. Por eso, al no poder reproducir un hecho tal cual fue, muchos le quitan el carácter de ciencia a la historia. El problema, el problema sería entonces cómo saber, cómo reconstruir, no construir, porque ya está hecho, cómo reconstruir el pasado si es algo que ya no existe. Entonces la historia se va a servir para su estudio, para la producción de conocimiento, a través de lo que se denominan las fuentes. Las fuentes son la materia prima de la ciencia histórica. ¿Qué son las fuentes? Son todos los rastros que el hombre deja a lo largo del tiempo y de las cuales se extrae información para la reconstrucción del pasado. ¿Está? Es decir, a ver, todo hombre, toda sociedad deja un registro de su paso por esta vida. Y ese registro es el que recupera el historiador para reconstruir el pasado. Existen cuatro, voy a idealizar en 4 tipos de fuentes que son las que utilizan los historiadores para el estudio del pasado. La fuente es fundamental para el estudio de la historia. Bueno, en algún momento, hoy también sí, pero no tanto, después vamos a ver por qué. Son las fuentes escritas. Está todo escrito en cualquier soporte y que haya logrado pasar el paso del tiempo. ¿Está? Las fuentes escritas. Las fuentes orales que son recuperadas de alguna manera cuando yo les hablaba de esas reacciones a la historia erudita, justamente la oralidad como fuente ante la escritura y ante la escritura gubernamental, las fuentes orales, directas, indirectas. A ver, las fuentes orales son muy válidas para recrear el testimonio de aquellos que han protagonizado hechos del pasado, sobre todo del pasado reciente. Es muy interesante, por ejemplo, recuperar los testimonios, por ejemplo, de los soldados de Malvinas, tomando un ejemplo del pasado reciente. Ustedes del pasado reciente, dicen ustedes, fue hace como 40 años. Bueno, no importa, para la historia que tiene que organizar 4 millones de años de humanidad, es una gota en un océano. Bueno, entonces tenemos las fuentes escritas, repito, cualquier escritura, cualquier soporte, por ejemplo, jeroglifos egipcios, la escritura maya, no sé, la escritura griega de los primeros religiosos monoteístas, no sé, todo eso constituye una fuente escrita, una carta de amor, supónganse, una tapa de un periódico. Las fuentes orales de Hegel, sobre todo para recuperar el pasado presente, sobre todo para recuperar el pasado reciente. ¿Ya? Las fuentes materiales, es decir, todo aquel utensilio que pueda utilizar el hombre, que haya utilizado el hombre a lo largo del tiempo, está. Los mismos edificios también forman, yo siempre les digo,
a los gurises, si ustedes ven, por ejemplo, el edificio del colegio y ustedes le preguntan al edificio del colegio, el colegio habla y el colegio te cuenta, ¿tá?, cosas sobre su pasado. No sé, es obvio que el colegio no habla, pero digo, hay indicios dentro del mismo que uno observando se da cuenta de que ahí hay algo del pasado y que está hablando. ¿Tá? Una placa que habla de la fundación, una placa de egresados del año 78, infinidad de indicios que nos dan los edificios, como recurso material para, para la reconstrucción del pasado. Y esto también a veces lo recalco mucho, así como yo les dije que en una época, y hoy no tanto, o sí, las fuentes escritas eran el principal recurso para el estudio del pasado, a partir de aproximadamente desde el siglo XX y sobre todo desde mediados del siglo XX hasta hoy, los recursos audiovisuales, los restos, los vestigios audiovisuales se han vuelto esenciales para la reconstrucción del pasado. Hoy yo planteaba que era imposible volver, por ejemplo, al 25 de mayo de 1810, pero también es imposible volver, fíjense ustedes, a la guerra de Vietnam, también es imposible al despegue de Cabo Cañaveral del Apolo 11 que va a llegar hacia la Luna en 1969, pero ahí sí tenemos registros en tiempo real, y eso es una ventaja impresionante para quien hace historia. Imagínense, qué sé yo, discursos de Fidel Castro, de Alfonsín, de Videla, imágenes y discursos de Hitler, de Churchill. Es impresionante, o sea, más allá de lo que hayan podido escribir o no, pero en sus acciones que quedaron registradas por medios tecnológicos es mucho más fácil, no quiero decir que es más accesible, vamos a decir, hacer historia. No fácil, porque justamente uno de los graves problemas ante la abundancia de vestigios es cuál utilizar. En algún momento, cuando veamos método, el historiador tiene que decidir por una fuente. Así tenga 150.000 vestigios y tiene que hacer una selección. No puede incluir todo, es imposible aparte incluir todo. Pero digo, a partir del siglo XX, sobre todo a mediados del mismo hasta hoy, la accesibilidad a archivos, a recursos, es mucho más efectivo, posible, porque quedaron justamente videos, quedaron imágenes, fotografías, sonidos, ¿tá? Entonces, es más, lo repito, no quiero decir fácil, porque no, pero es más accesible a hacer una historia desde el siglo XX o desde mediados del siglo XX, o producir conocimiento histórico desde mediados del siglo XX, ante la abundancia de fuentes audiovisuales, que una historia se va alejando cada vez más de nuestro tiempo. ¿Se entiende? O sea, no es lo mismo hacer prehistoria, donde incluso no hay fuentes escritas, que hacer historia, por ejemplo, de Argentina desde la llegada de la democracia hasta hoy. Es más accesible el trabajo en ese contexto para los historiadores. Bien, entonces tuvimos qué es la historia, tuvimos cuál es su fin, de dónde puede reconstruir, de dónde reconstruye el pasado, o sea, hablamos de fuentes, qué eran los tipos escritas, orales, materiales, las audiovisuales. Ahora bien, pero la fuente por sí sola no genera, o no, bueno, no genera
conocimiento histórico. Para extraer información de esas fuentes y reconstruir el pasado, el historiador, al igual que otras ciencias, aplica un método, ¿está? Que justamente aplica sobre esas fuentes. El método historiográfico, es decir, el método que hace historia escrita, va a estar dado por, tiene etapas, ¿está? La primera voy a seguir un mate. La primera de las etapas que reconoce el método historiográfico es justamente el planteo de un problema del presente, ¿ya? Del presente en el que vive el historiador y que necesita ser respondido a través de un estudio del pasado. Creo que con una de las burbujas habíamos tomado como problemática que también está presente, si ustedes se acuerdan, en el método general de las ciencias sociales, primero el planteo de la problemática, que decíamos que podía ser muy general y que debía después delimitarse, acotarse, ¿tá? Para orientar mejor la búsqueda, porque al ser muy amplio, por ahí la búsqueda se dispersa, la búsqueda de fuentes se dispersa, la búsqueda de información. Una de las problemáticas que a mí se me ocurre, otra vez porque a mí me interesaría investigar, es, por ejemplo, el problema de la desocupación, pobreza en Santa Elena. Hoy les dije, el presente tiene siempre una respuesta en el pasado, el mío, el nuestro, el de ustedes, el de Santa Elena, la pobreza. El desempleo, pobreza en Santa Elena no es algo que cayó de un plato volador hoy. Entonces tiene un origen donde, en el pasado. ¿Ya? Entonces, la problemática a presentar, esto es a modo de ejemplo para que ustedes vayan pensando cómo va aplicando los métodos, los pasos. Sería, ¿por qué existe tanta desempleo y pobreza en Santa Elena? Sería la pregunta. Bueno, ¿dónde buscamos? Buscamos en el pasado, porque en nuestro presente, salvo que ayer o antes de ayer haya cerrado una fuente de trabajo y eso generó una pobreza extrema, no, pero eso no está pasando. Entonces es más, el tiempo es para atrás, más para atrás. Entonces, presentamos esa problemática y entonces ahí empieza a aplicar una serie de etapas, ¿tá? Etapas de momentos para llegar a sus conclusiones finales. Primero, lo que hace es buscar todo lo que se ha escrito, hecho justamente sobre la pobreza y el desempleo en Santa Elena. Así que, ¿qué es lo que otros historiadores, otros investigadores sociales han elaborado? Y una vez que ya tiene esa información, elabora una hipótesis, ¿tá? Y esa hipótesis generalmente que es yo creo que ya lo vimos, que es una respuesta provisoria, que siempre debe ser afirmativa, entre otras características. Esa hipótesis tiene que ver por ahí con un rango de análisis que los trabajos que él visita no han tomado en cuenta. Es decir, por ahí este trabajo viene a dar luz sobre parte del pasado que todavía no aparece, no renace, no nace. Repito, es lo que se llamaría hace un estado del arte, es decir, ve todo lo que se ha hecho sobre esta problemática, luego elabora una nueva hipótesis o una hipótesis y para confirmar o no, pues no se olviden que las hipótesis se pueden confirmar o no al final del trabajo, comienza a buscar información comienza la búsqueda de fuentes, básicamente. Comienza la búsqueda de fuentes para confirmar unas hipótesis y todo lo que va encontrando en ese camino va registrando. Siempre hace un registro de toda la información que va encontrando. A medida que va encontrando información, va encontrando fuentes, tiene que hacer un trabajo
validación o no de esa fuente. ¿Qué significa esto? Primero tiene que decir qué tipo de fuente es. Ya lo vimos más arriba, que puede ser una fuente escrita, una fuente material, que puede ser una fuente audiovisual. Si es un decreto, si es una resolución, si es una ley, etcétera, etcétera, en el caso de que haya sido emanado, supónganse, por un organismo de gobierno o por uno de los poderes. Dice, bueno, establece si es verdadera o no. Puede haber fuentes, por supuesto, apócrifas. ¿Tá? Bueno, el historiador sabe cómo comprobar si una fuente es verdadera. Está, por ejemplo, las firmas en la documentación, etcétera, etcétera. Dice qué tipo de fuente es, si es verdadera o falsa. Y una vez que comprueba que es verdadera, va a ir extrayendo los mensajes que obtiene de esas fuentes para dar respuestas a esa hipótesis que está guiando su investigación. Todo lo va registrando, como ya dijimos, va registrando todo, hasta que, como decíamos hoy, puede haber encontrado multiplicidad de fuentes, pero tiene que ordenar la información, ¿tá? Tiene que jerarquizarla, y entonces va a ir descartando aquellas fuentes que no va a utilizar para comprobar su hipótesis, ¿tá? Una vez que él ya tiene recuperado toda la información, la ha jerarquizado, etcétera, etcétera, organiza un esquema, organiza un esquema. ¿Para qué? Para justamente organizar la información, para que esa información que él tiene tenga coherencia. No se olvide que en definitiva lo que está haciendo es un relato histórico, un texto histórico que también tiene determinadas características que debe seguir para cumplir con lo que la ciencia solicita. Una vez que presenta, que él organiza, que hace inteligible, entendible esa realidad pasada que está tratando de explicar este presente, presenta su información, presenta su investigación, presenta los resultados. Si vamos a ser historiadores, si vamos a ser cientistas, no podemos ser mezquinos y hacer una investigación y guardarnos la información para nosotros. La información se divulga, se comparte, y se hace mediante justamente un texto historiográfico, una historia escrita, que puede presentarse mediante un libro, en una revista de divulgación científica, como hablamos la otra vez con algunos gurises, en un canal de YouTube, ¿tá? Y lo que construye, lo que reconstruye, porque no construye, lo que reconstruye debe ser lo más, debe ser lo real, debe reconstruir lo que realmente sucede. ¿Tá? Más allá de que pueda dar algún punto de vista, digamos, podría haber pasado esto, pero ese podría haber pasado es una conclusión de quien investiga, que tiene que estar debidamente destacada. No es lo que pasó, es tal vez lo que yo pretendía, bueno, pero uno tiene que recuperar en su relato lo que realmente sucedió. Bien, no los quiero cansar mucho tampoco porque en este tipo de recursos es un monólogo más que otra cosa. Lo que sí espero sí, lo que espero sí es su interacción. Ya les dije ahí en la partecita abajo del canal de YouTube, en la parte
la parte de comentarios ahí, no se olviden de registrarse, de colocar sus nombres para que podamos registrar su asistencia. Bueno, entonces, no sé si quedó claro, lo voy a llevar hasta 45 minutos para no, repito, no ser tan extenso. Escúchenme, yo voy a... eso les iba a pedir. A medida que vayan tomando dejando sus datos, en su nombre, en la sección comentarios, me coloquen su correo electrónico, yo no lo tengo, pero que lo coloquen justamente para compartirles después las pautas de un trabajito de investigación que van a realizar, eh, justamente siguiendo esta parte de introducción al conocimiento histórico. Van a desarrollar otra vez qué es la historia, cuál es su fin, pero lo van a hacer ahora de forma escrita, mediante una investigación, con fuentes debidamente citadas. Y bueno, eso. En el próximo encuentro, creo que nos está llevando bastante, vamos a, vamos a charlar sobre las variables en las que la historia analiza el pasado, que son tiempo y espacio, y ahí vamos a recuperar algunos conceptos también esenciales para comprender a la historia y para comprender al pasado. Y me faltaría coordinar, ya estuvimos hablando con Janet, sobre no se olviden de la presentación del trabajo acreditable del primer cuatrimestre, que es el ensayo, que así que estén atentos que tal vez la semana que viene seguramente vamos a estar colocando fechas para comenzar la confección del mismo y la fecha de presentación. ¿Está? Entonces, para ser un punto claro, entonces acreditan con el ensayo, siempre y cuando esté aprobado, por supuesto, pero también acreditan, por ejemplo, con este trabajo que yo les voy a enviar eh, eh, les voy a enviar por correo electrónico. ¿Está? Bueno, eso, básicamente eso. Espero que haya sido claro. ¿Ah? Eh, bueno, a mí lo que es la utilización de recursos tecnológicos es muy interesante, y este me parece interesante y válido. Cuando tenga más tiempo, por ahí lo voy a editar y voy a agregar presentaciones, etc. Bueno, básicamente eso. Bueno, chicos, que sigan bien, sigan cuidándose, la cosa no está muy fea, ¿verdad? Así que, por favor, lo que más puedan, cuídense y siempre estemos en contacto y no dejen. Ya les creo que les dije alguna vez. Obstáculos hay millones. Eh, la sabiduría está en saber sortearlo. Y la vida es obstáculo. Y la vida es saber sortearlos, ¿no? Bueno, chicos, un abrazo, que sigan bien, nos estamos viendo.